Bueno, buen día, ya estamos grabando, así que estamos comenzando la clase de hoy de PO barra y PO, dependiendo el plan en el que están, ¿sí? Hoy vamos a tener una clase un poquito más cortita porque estamos tomando final al mismo tiempo, pero obviamente no queríamos suspender la clase ni dejar de darla. Bien. Profe, ¿no es la clase de Po? Por eso mismo dije PO barra y PO dependiendo el plan en el que estén. Hay gente en el plan nuevo, gente en el plan viejo que tiene el otro nombre, ¿sí? En esta semana no tienen práctica nueva, recién hasta la semana que viene siguen y continúan trabajando en en la práctica 2. Por ahí, con respecto a los nombres, para aclarar, recuerden cuando se anotan a las mesas de finales que les va a pasar lo mismo, ¿sí? Quien está en el plan viejo lo va a ver con el nombre IPO en el final después. Quien está en el plan nuevo, que ya hizo el cambio, lo va a ver con el nombre PO. Así que tengan cuidado porque siguen estando para segundo y para tercer año los dos planes todavía vigentes y por ahí pueden confundirse los nombres con los finales y con las cursadas también. Nada, una aclaración, ya que lo dije y recién me preguntaron. Temas para lo que sería la teoría número 3, que es la cuarta teoría. Y recuerden que siempre lo que vamos haciendo es ir reforzando los temas de teoría vistos en el cuatrimestre anterior con Luciana, ahora aplicados exclusivamente y relacionados con la parte de programación. Recuerden que dijimos, siempre repito lo mismo, que este cuatrimestre es mucha programación y mucha práctica la que agarramos. Y ahí hay tareas habituales relacionadas con un montón de cosas básicas como son los tipos de datos. Como Java es fuertemente tipado, recuerden que eso quería decir que tengo sí o sí a cada variable que definirle el tipo de dato, voy a tener que tener algunas consideraciones ahora que programo mucho y demás. Tema del cuatrimestre anterior, pero no está mal repetirlo, y en el PDF que van a tener en la plataforma, perdón, que va a estar mucho más ampliado incluso. Siempre recuerden que los tipos de datos primitivos, que son un grupito muy chiquitito, son los que van en minúscula y los que tienen valor por defecto. Y los tipos de datos objetos van con mayúscula y tienen un valor nulo, ¿sí? Entonces, ahí hacer esa diferencia, ¿sí? Bien, continuemos. Esperen que habilité a alguien que quería entrar. Bien, siempre tengan en cuenta el título de la plataforma, perdón, de la diapositiva, que ahora vamos a ver qué significan esas dos palabritas. Que en realidad, que se acuerdan que siempre decíamos, hay que adquirir terminología de objeto y van a ver que son términos muy simples, pero hay que acordarse qué significa. También arrastramos del cuatrimestre anterior la palabrita wrapper, ¿sí? Que son esos tipos de datos que son objetos y como que encapsulan o representan a un tipo de dato primitivo. El ejemplo lo tiene abajo de todo con integer e int. ¿Sí? Integer se dice que es el wrapper o el envoltorio o la clase que modela al tipo primitivo int. ¿Sí? Vayamos adquiriendo y utilizando la terminología correcta, ¿sí? Entonces, cuando usamos el tipo de dato integer, se dice que estamos usando un wrapper. Obviamente, ustedes supongo que ya empezaron a probar, cuando yo utilizo un wrapper, tiene métodos, como por ejemplo que tienen ahí en la última línea, que lo que hace es a ese atributo X que guarda un entero, me lo retorna en formato doble, ¿sí? Hace como una conversión de ese tipo de datos.
Los wrappers es muy fácil de saber cuáles son. Cada tipo de dato primitivo tiene un wrapper asociado. No hay más wrapper que tipos primitivos, ¿sí? Ahí lo tienen como resumen. Insisto, estas son cosas que ustedes utilizan habitualmente, las van programando, las van probando, sin pensar cómo se llaman, nada. Es simplemente adquirir y reforzar todo lo que sea terminología, nombres y demás. Esto, disculpen que no tengo mouse. Esto es wrapper. Esperen que ahí tengo que pasar. Ahí está. ¿Y qué es el título de la diapositiva que está ahí desde que empezamos? Autoboxing y unboxing. Uno es para un lado y otro es para el otro. Autoboxing es pasar de un tipo primitivo a un wrapper, un int que se convierta en entero, y unboxing es al revés. De un wrapper pasar el valor a un tipo de dato primitivo. Obviamente, como son de la misma familia, int e integer, como tienen ahí en el ejemplo, se pueden asociar o igualar las variables automáticamente. Si son de distinto tipo de datos o no es el wrapper que corresponde, no los puedo igualar para utilizar. ¿Sí? Ahí tienen un par de ejemplos. En la teoría van a tener todavía más. ¿Sí? ¿Cuándo tengo que usarlo? Bueno, cuando tengo que hacer una conversión rápida de un dato a otro. ¿Por qué? Porque en algún lado necesito un tipo de dato objeto y no necesito un primitivo. Cosas que son naturales, pero se le pone nombre y tiene nombre esta operación. Y ahí empieza a aparecer la palabrita casting, muy asociada. Porque dijimos, autoboxing e inboxing es cuando paso de uno al otro, pero siempre en la misma familia. Int integer y así, cada uno con su tipo primitivo y wrapper asociado. Si no coinciden, sí o sí hay que hacer la otra operación que normalmente se le llama casteo, castear o hacer casting, que quiere decir convertir una variable, el valor que tiene una variable, castearlo o convertirlo a un valor que necesita otra variable. Recuerden que el casting no cambia el tipo de dato del atributo o de la variable que estoy usando, sino que castea el valor para guardarlo en otra variable, ¿sí? Porque eso es importante reforzarlo porque en Java, a diferencia de muchos lenguajes más, no es posible cambiar el tipo de dato de una variable en ejecución, ¿sí? Así que casting se refiere a saco un valor, lo convierto a otro tipo de dato y lo guardo en un atributo o variable que lo necesita. Y acá sigue un poco la teoría o la terminología enredándome. ¿Por qué? Porque esa conversión a veces se da de forma automática. No es necesario indicar explícitamente con alguna letra o algún elemento para convertir. ¿Y cuándo se da de forma automática? Cuando es entre tipos primitivos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, como dice acá el primer párrafo, tengo un tipo de dato simple y lo quiero guardar en otro que tenga más precisión. Un entero a un doble, perdón, a un long pasa directo. Son tipos de datos primitivos, un valor entero que yo el 5, cuando lo meto en un entero más largo no tengo problema, va a ser el 5, y cuando lo meto a un tipo de dato con coma va a ser 5,00, y son tipos primitivos, no hace falta. Cuando empieza a haber distintos tipos de datos, expresiones y demás, y no son primitivos, ahí necesito hacer el casteo. Y para no aburrir o confundir con palabras, ahí abajo tenemos ya algún ejemplo
En este caso, fíjense, en el anteúltimo renglón. Tengo una división. Siempre el compilador asume que una división va a retornar decimales, aunque dé un número entero, lo toma como coma 00. Entonces, entre paréntesis del lado izquierdo se indica long. ¿Para qué? La división devuelve un número con coma, lo casteo a número entero y lo guardo en la variable result. Eso significa castear, indicar entre paréntesis el tipo de dato al que convierto lo que está a su derecha. ¿Sí? Es un número con coma, lo convierto a entero largo y lo guardo. ¿Por qué necesito hacer esa conversión? Porque como es un número con coma, en el caso de que la parte decimal tenga valor, tiene que hacer el famoso redondeo de variables. Acuérdense que ya vimos también en las clases anteriores que tienen el big integer y el big decimal para no tener que redondear. Pero bueno, ahora estamos hablando un poquito de lo que sería el casting. Y ahí viene algo, insisto, en la teoría tienen un montón de diapositivas. Yo lo recorté un poco para que hoy no se haga tan largo porque estamos también tomando final, ¿no? Y ahí viene algo que también se va a hacer habitualmente en la práctica y mucho más cuando veamos la parte gráfica, que es hacer un casting entre objetos. ¿Sí? Cuando yo tengo dos objetos del mismo tipo, no se puede convertir de uno a otro, salvo que estemos en una jerarquía de herencia, como dice en este caso. ¿Sí? ¿Y cómo van a poder hacer la conversión? Como siempre, si no están en una jerarquía de herencia, el casting va a dar inválido, no va a compilar ni siquiera. Ahora, cuando yo tengo objetos en la jerarquía de herencia, ¿para dónde puedo hacer el casting? ¿Sí? Acuérdense que en herencia yo decía, todo alumno es una persona. Entonces, puedo convertir a un alumno esperen que se me cortó. En persona. Pero no puedo convertir a una persona en alumno, ¿sí? Porque no todas las personas son alumnos. Siempre el casting es de abajo para arriba. Nada, cosas que vamos a ir practicando. Autoboxing y unboxing ya seguramente lo usan. El casting de un primitivo al otro ya lo vienen usando. Algunos ya preguntaban por haberlo forzado, según los datos que pasaban los chicos en la práctica. Y el casting entre objetos lo vamos a empezar a probar siempre después de armar una pirámide referida a herencia. Todo el tema de herencia y lo que estoy explicando hoy lo vamos a ver en la práctica número 3. Y también vamos a trabajar en la práctica número 3 ya ejercicios un poquito más profundos con el manejo de fechas, cálculos entre fechas y demás, que es un poquito lo que tenemos para aprovechar con un grupito de clases entre los que se encuentran. Java Util Date, donde declara una fecha para poder utilizar, pero ahora la vamos a explotar un poquito más. En el primer cuatrimestre habíamos guardado un uso muy básico, ahora tenemos que explotar un poco más todo el uso de las fechas. Con el formato tienen la clase Simple Date Format para decir el formato de la fecha. Recuerden que si ustedes no lo indican, toma el formato que tiene la JVM, que a su vez es el formato que tiene el sistema operativo donde usted está corriendo, y en algún caso, si lo tuvieran en inglés, puede, en lugar de tomar día, mes y año, puede tomar mes, día y año. Puede tomar el año con cuatro caracteres o con dos, digo, todo eso lo vamos a practicar un poquito. Y van a ver
en la práctica, cuidado que alguien prendió el micrófono, van a ver en la práctica que vamos también a generar algunos errores de conversión, vamos a cambiar el formato por ahí del sistema operativo que tengo y ver cómo guarda. Todavía no lo vamos a ver sino hasta el año que viene, pero el formato de la fecha también está íntimamente ligado con la realización. Cuando yo armo una aplicación web, el formato de fecha que tiene el servidor web donde yo guardo y se encuentra alojado a la base de datos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo estoy en Argentina, hago un sistema, pero mi máquina virtual, donde está la base de datos, está en Amazon y puede tener un formato de fecha inglés. Entonces, al momento de guardar, tengo que hacer ese casting o esa conversión entre formatos para que no me mezcle el mes con el día. Cosas que vamos a ir aprendiendo con el uso y con la práctica. Fíjense que hay un montón de detalles que son tareas de programación, ¿sí? Este es uno muy específico. Todos los programadores suelen tener problemas con la fecha cuando guardo en un servidor, la base de datos está en un formato al revés y demás. Bueno, hay un montón de técnicas que vamos a ir trabajando ahora y el cuatrimestre que viene, más que nada cuando hacemos web, por si no coincide la fecha entre el navegador y la base de datos y demás, cuando se convierte y demás. Son problemas habituales y hace muchos años eran más graves todavía. Entonces tienen util date, tienen simple date format, vamos a probar time, que guarda la hora, vamos a probar calendar también para hacer todo este tipo de ejercicios que se vuelvan, fíjense como tienen acá, por ejemplo, para hacer cálculos y sacar diferencias y demás. Hay un grupito de clases que tenemos que combinar, obviamente, de acuerdo al problema que vayamos a solucionar. ¿Por qué hacemos hincapié en trabajar a veces con el mes, con el día o con la hora? Porque depende el cálculo, ¿sí? Y qué es lo que yo necesito guardar para después hacer cálculos. Es muy importante, a ver si lo puse acá, el tema de la hora. ¿Por qué? Por si vieron, por ejemplo, cómo funcionan los home banking o el guaraní incluso, que tiene un día y una hora donde se vence la inscripción al final. Por supuesto, todo el guaraní que está en web no está en ningún momento trabajando con la fecha y hora de mi computadora, sino que está trabajando con la fecha y hora del servidor. Bueno, ¿cómo voy programando todo eso para que cuando yo guardo la fecha de inscripción o la muestro en el navegador, siempre está trayendo los datos del servidor? No importa lo que vos pongas en tu compu, si el horario se venció y ahí quedó afuera. Bueno, todo eso lo hacemos con esta cantidad de clases que son específicas para hacer cálculos. El tema de también puntualmente del mes y el día se utilizan mucho para los cálculos de interés, donde por ahí es importante contar por día y no que entre una fecha y otra fecha hay 3 meses, sino que me importa mucho si hay 90 días o 91 o 92. Sí, siempre tenemos todas las posibilidades de cálculo, como van viendo ahí en los ejemplos, que no quiero profundizar, van viendo todas las posibilidades de trabajo. Siempre hay que tener cuidado con el now, porque el now, si lo estoy ejecutando en el front, me va a traer el horario de la computadora o la fecha donde está el navegador. Siempre tengo que ejecutarlo en el back para que tome los datos del servidor. Incluso en sistemas muy complejos, ni siquiera se confía en la fecha y hora del servidor donde está alojado el sistema, sino que hay servidores de fecha y hora universales que son consultados todo el tiempo. Si no, te podrían cambiar la fecha del servidor
en algún, digo, en algún alojamiento web y eso te podría generar un fraude. Digo, para que vayan entendiendo que nosotros probamos local, pero no hay que dejar de ver o ver de reojo cómo funciona un servidor web y cómo funcionan esos sistemas que están muy, muy ligados a la fecha o a la cantidad de días que hay entre una fecha y la otra. Nada, son cosas interesantes, no para renegar demasiado, sino para tenerlo en cuenta y para aprender una buena práctica. El formato de la fecha y de la hora es un problema porque a veces la base de datos puede estar configurada en otro formato y tengo que hacer esa conversión entre uno y otro, siempre hablando de guardar el dato correctamente en la base de datos y obviamente recuperarlo. Si yo estoy en Argentina y el servidor está en España, tengo que todo el tiempo trabajar bien con la diferencia horaria y convertirla. Nada, muy interesante. Y después, algo que también les vamos a empezar a decir es, o a pedir de a poquito, preparándonos para cuando veamos Swing, que es la parte gráfica, que ya si el proyecto tiene muchas clases, o mis ejercicios tienen muchas clases, pueden empezar a crear en el proyecto que hacen, por ejemplo, en IntelliJ, pueden empezar a crear determinadas carpetas y divisiones. Y empezamos ahí también a utilizar paquetes para empezar a organizar esas mismas divisiones, ¿sí? Eso que ven ahí que dice package gráfico, cuando ustedes tienen muchas clases para que no les queden mezcladas en el proyecto, pueden empezar a crear los mismos. Cuando veamos parte gráfica en un par de teorías, ya van a ver que le vamos a pedir que creen 3 paquetes: el front, el back y el controlador. ¿Sí? En un paquete creamos el front y ponemos toda la parte visual. En otros creamos un paquete que se llama back y ponemos todas las clases Java que se refieren a la parte de atrás. Y un paquete que se llama controlador. Ahí vamos a poner los conectores que conectan front con el back. Agarran los datos de un lado y lo pasan para el otro lado. Todo eso nos vamos a ver obligados a armarlo cuando hagamos las prácticas ya con parte gráfica. Recuerden que alguno también la otra vez me mandó un mail preguntando, nosotros en esta materia que sería PO, vemos parte gráfica de escritorio, ventanas con botones y un montón de componentes, pero de escritorio. En la tercera materia, que es después de las vacaciones de invierno, ahí ya trabajamos todo web. Lo hacemos de esa manera para que el salto no sea muy grande, porque cuando veamos la parte web van a tener que manejar HTML, CSS y JavaScript, además de todo lo que sea Java en la web. Entonces se hace bastante cantidad de lenguajes todos juntos. Bueno, esta diapositiva que yo recorrí rápidamente, recuerden que lo que se publica es bastante grande, son más de 50 hojitas con ejemplos de todos estos temas. Y después van a tener en otro archivito lo que nosotros le llamamos parte 2, está dividido en 2 PDF porque son mucha cantidad. Temas de la práctica 3, vamos a empezar a programar ya más profundamente interfaces. Recuerden que la idea de interfase viene porque Java no admite herencia múltiple, o sea, una clase puede tener solo una clase padre. Entonces, cuando uno necesita heredar métodos de dos lados distintos para tener polimorfismo y toda esa identidad y prolijidad de nombres, uno hereda de un padre, pero puede implementar interfaces. Siempre viendo
las interfaces como un conjunto de métodos sin implementación hasta que en las últimas versiones de Java, fíjense que ya casi está al borde de aceptar herencia múltiple, las últimas versiones de Java 9 en adelante, admiten que las interfaces también tengan métodos con código. Entonces, yo soy una clase. Puedo ser hijo de otra, heredo métodos con código y puedo implementar interfaces. Recibiendo, porque no vamos a decir heredando, recibiendo para implementar métodos vacíos y métodos con código. Las dos cosas. Java y todos los lenguajes van todo el tiempo, con el correr de los años, evolucionando y van incorporando mejoras que son demandas de los programadores, ¿sí? Entonces ya puedo tener en una interfaz un método que tenga código para poder aprovechar. Vamos a ver un ejemplito. La declaración en lugar de la palabrita class, ya lo vimos también el cuatrimestre pasado, lleva interfase. Puede a su vez una interfase tener interfaces padre, se puede dar la herencia entre interfaces y después va el cuerpo, ¿sí? Métodos o constantes. Un ejemplito, por si alguno no recuerda qué era lo que habíamos hecho el cuatrimestre pasado y demás, puedo tener una interfaz que en este caso se llama arrancable y va a tener métodos como por ejemplo arrancar y detener. ¿Eso para qué? Para que todas las clases que implementen esa interfaz tienen esos dos métodos. Fíjense que en este ejemplo el coche hereda de vehículo, pues va a heredar todos los atributos, los métodos y demás, y además le digo, che, implementa arrancable. Quiere decir que va a tener esos dos métodos extra a los cuales les va a tener que dar funcionamiento si es que no tenían código en la otra parte. ¿Cómo se dibuja una interfaz? Que era también tema de cuando hacíamos el UML. Recuerden que ahora van a tener que seguir haciendo en el parcial el UML de forma mucho más rápida porque después van a tener que escribir mucho código. Una interfaz se puede escribir como está del lado izquierdo, que es la práctica más habitual, ¿sí? Con esos mayores y menores que indican que es una interfaz, o con el simbolito redondo que se dice que es una forma abreviada porque adentro como que no te queda lugar para describir los métodos que tiene esa interfaz. El más común es este para acostumbrarse a hacerlo, porque si hacen la forma abreviada, igual después te va a faltar el detalle de la otra parte. Y acá tienen un ejemplo de código de cómo yo implementaría una interfaz que se llama instrumento musical, donde no tiene código en sus métodos, tiene dos constantes y después cada clase que implementa esa interfaz le va poniendo funcionamiento. Fíjense que tienen una herencia, una jerarquía de herencia que se llama, o que son tres tipos de instrumento. La interfaz se llama instrumento musical, pero tienen tres clases que se llaman viento, cuerdas y percusión. Cada una, al implementar, le da distinto funcionamiento al método y así puede arrastrarse en una jerarquía de herencia. Bueno, este tipo de ejercicio van a tener para realizar en la práctica 3. La práctica 3 de la semana que viene contiene programación de herencia, programación de interfase, programación de clases abstractas y contiene casting. Así que bueno, todo eso es un poquito lo que van a trabajar la semana que viene. Se empieza a poner, acuérdense como dijimos, ya mucha cantidad de código y hay que ir al día con todos los ejercicios que vienen en la práctica. Sí.
No, quería preguntarle si después de que termine de la diapositiva le puedo hacer unas preguntas del tema de la materia. ¿De código? No, de la cursada, porque estoy con un inconveniente, por eso se lo planteo después de que termine de explicar. Cuando corto la grabación, Como cuando quiera. cortamos la grabación, eh, me preguntás, ¿sí? Bien, acá aparece el concepto de Java Default Métodos, ¿sí? Que es lo que yo le comentaba recién. A los métodos que están incluidos en la interfaz se le denomina Java Default Métodos. Son métodos que tienen código de implementación en las interfaces. De la versión 9 de Java en adelante se agregó, y fíjense cómo se puede ver una interfaz, ¿sí? Con la declaración como teníamos antes, pero ahora los métodos pueden tener código, lo cual hace que una interfaz se complete mucho más y me sea mucho más útil que lo que era antes, que solamente tenía una simple declaración de métodos. Bueno, eso es un poquito todo lo que tienen. Recuerden que lo achiqué bastante porque estamos tomando final. Así que, no sé, Luca, ¿tu pregunta es puntual tuya o es genérica? Nos sirve para todos. Así No, no, queda es la mía. grabación. O sea, Ah, listo, listo, listo. Así queda prolijito el video después para subir a la clase. Chicos, no mucho más. Es un montón de hojitas con ejemplos de lo que está en la plataforma. Así que bueno, si nadie va a preguntar nada genérico, corto el video y después Lucas te respondo, pero así queda la grabación prolijita, ¿sí? Nadie quiere preguntar nada. Ah, terminen la práctica 2 porque el lunes arranca la 3. Entonces, métanle, entre hoy, mañana tienen la consulta en Junín, el sábado tienen en Pergamino clase, métanle porque la semana que viene presentamos la práctica 3. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar la grabación, así queda prolijito para subir.